Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes. Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo podcast. El día de hoy queremos hablar de un tema que nos parece muy interesante, muy importante en las familias, muy importante para con nuestros hijos. Y es precisamente de los 5 lenguajes del amor, es decir, en este caso, los 5 lenguajes del amor de nuestros hijos. ¿Sabes o conoces de qué manera se siente más amado tu hijo, tu hija? ¿Con qué tipo de expresiones, con qué tipo de acciones, con qué tipo de palabras se siente más amado o siente más el amor que sientes por tu hijo, por tu hija? Vamos a hablar de estos 5 lenguajes del amor que cita Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor, precisamente que se llama. Es un libro que está hecho el primero para parejas, para entender el lenguaje del amor de tu pareja. Pero hay otro libro del mismo autor que precisamente habla de los 5 lenguajes del amor de tus hijos. Es el mismo concepto, la misma metodología, pero enfocado a entender, como te decía, cómo reciben o cómo perciben el amor tus hijos. Y cada uno de tus hijos lo reciben de manera diferente, ¿verdad, Yara? Así es, y te preguntarás, ¿y para qué me funciona? ¿Para qué me va a servir el saber estos 5 lenguajes para con mi hijo? Pues precisamente si en este momento estás atravesando pues un momento de crisis, ¿no? En donde dices, ya hiciste de todo y todavía no tienes como esa conexión genuina con tus hijos, donde dices, yo me siento a jugar con ellos, pero mi hijo todavía me sigue exigiendo más tiempo, o yo siento que le digo palabras bonitas a mi hijo, pero no veo como esa respuesta, ¿no? O no sé cómo tengo un hijo adolescente y siento que cada vez nos alejamos más y que hablamos diferentes idiomas, entonces estos 5 puntos te van a ayudar a tener precisamente esa conexión con tus hijos para que puedas hablar el mismo idioma. Exactamente de eso se trata. Y bueno, el primer lenguaje del amor del que vamos a hablar es precisamente tiempo de calidad. Este tipo de lenguaje es para las personas, para los hijos, para los niños o las niñas que perciben el amor o se sienten más amados cuando les dedicas más tiempo no solamente presencial, porque hay una diferencia entre dedicar el tiempo físico a una persona y dedicar tu tiempo físico, pero también tu atención. Y recuerda que tu atención está donde está tu enfoque, tu energía. Y para hacer eso, lo que necesitas es desconectarte de otras cosas para poner atención, en este caso, a tu hijo. Es decir, cuando estoy con mi hijo, pongo atención a lo que está diciendo, a lo que está haciendo, lo miro a los ojos. Recuerdo rápidamente una historia que a mí, en este lenguaje del amor, me causó un punto de inflexión, porque precisamente me pasó algo con mi hijo, que de repente me dijo, cuando tenía 3 años, me dijo, papá, ¿jugamos fútbol? ¿Jugamos a la pelota? Me dice. Y yo, de manera natural, le dije, sí, claro que sí, hijo. Salimos a jugar y me dice, me dio una contestación que realmente tocó mi corazón y me puso a pensar muchísimo, porque me dice, gracias, papá, porque tú nunca juegas conmigo. Así me lo dijo. Entonces, imagínate que tu hijo o tu hija te diga eso. Realmente creo que sí es como para ponernos a pensar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿O qué me está faltando hacer para que mi hijo se sienta amado? Para que mi hijo sienta que verdaderamente paso tiempo con él. Porque sí pasaba tiempo con él, pero él no lo percibía de esa manera. Y me di cuenta que precisamente era porque cuando estaba con él jugando a la pelota, en otras ocasiones estaba en el teléfono o estaba conectado a la computadora o estaba así pensando en otras cosas simplemente, y los niños perciben eso. De eso me di cuenta que estaba pasando y se trata precisamente de empezar a hacer algo diferente en cuestión de darle a tu hijo, a tu hija, esa expresión de amor, hablando de tiempo de calidad para que se sienta amado. Cuando tú le das esa expresión, entonces viene esa seguridad y que le das esa certidumbre que recibe tu hijo, tu hija, del amor que le estás proyectando simplemente, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo identificamos qué es el lenguaje de nuestros hijos? Fíjate, eso es bien importante, porque una acción importante que tenemos que hacer como papás es precisamente ver si esa acción, hablando del tiempo de calidad, realmente lo valora tu hijo y dice, oye, gracias, papá, porque pasaste tiempo conmigo, en este caso. Gracias, papá, porque me dijiste esto. Gracias. Y lo ves en su cara y en su expresión. Es bien importante saber identificar en tu hija, en tu hijo, que verdaderamente valora esa acción, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de los otros
lenguajes, pero identificar si valora las palabras, si los regalos o un abrazo, ¿no? Entonces, es como que una manera principal, hay otras, pero creo que es la principal, ¿no? Súper. Y bueno, vamos con el segundo lenguaje, que es palabras de afirmación. Y aquí entra un tema súper importante porque, bueno, en las palabras de afirmación podríamos decir que es decirles todo el tiempo, que es súper importante decirles cuánto los amamos. Te amo, hijo, eres el ser más importante en nuestras vidas. Aquí en el universo eres un ser muy importante, vienes a hacer cosas maravillosas y cosas grandiosas. El decirles todo el tiempo estas palabras que estén afirmándole todo el amor que sentimos por ellos. Me gustaría contarles primero una historia donde es un veterano de guerra, en donde cuando él iba a la secundaria, su maestra hizo un ejercicio con todos sus compañeros, en donde les pidió que cada uno escribiera en una hoja una parte positiva de cada uno de sus compañeros, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces iban pasando con el compañero y entonces le ponían esa cosa positiva que tenía él. A este veterano, pues lo que hizo fue guardar esa hojita, y entonces cuando él fallece, le mandan a sus familiares pues las pertenencias más importantes que tienen ellos, y una de ellas pues era esta hoja, ¿no? Que estaba ya pues ya muy casi a punto de romperse, doblada muchísimas veces, entonces donde los familiares se dieron cuenta, pues la abrieron y empezaron a leer, ¿no? Todas estas palabras bonitas que tenía él, y justo llegó a uno de sus compañeros en donde comentó que, pues sí, que esta hoja la leía cada vez que salían a combate, él la abría y la leía, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que el tan poderoso que era para él el tener estas palabras y el saber el valor que él tenía para poder salir precisamente con ese valor a batalla, ¿no? Y bueno, lo que les decía es que sí, es importante decirles cuánto los amamos, pero también la palabra de afirmación habla de cuando ellos tienen o hacen o tienen un logro, el decirles o que ellos aprendan a saber cómo se sienten, ¿no? Con ese resultado, a que ellos mismos, pues sí, se mencionen qué es lo que es importante de eso que hicieron, ¿no? El preguntarles, algo muy importante es el que les preguntes, ¿cómo te sientes con ese resultado que obtuviste, ¿no? El que no les digas tanto tú el que yo me siento orgulloso de ti, sino que ellos aprendan a saber el que ellos se sienten orgullosos de ellos mismos, a que esos logros que ellos vayan teniendo, ese resultado de lo que ellos van logrando es que se sientan, el decirles, ¿no? Siéntete orgulloso de lo que tú has logrado. Eso es sumamente importante con este tema de las palabras de afirmación. Exactamente, se trata simplemente, creo que eso que comentas es lo más valioso, es bien importante cuando les decimos me siento orgulloso de ti, pero debe ser más importante que ellos se sientan orgullosos de ellos mismos, que no tengan una dependencia emocional, ni siquiera de los padres, ni siquiera de nosotros como padres, ¿no? Ese es el segundo lenguaje del amor. Entonces, para ir resumiendo, si el lenguaje del amor de tu hijo es tiempo de calidad, a lo mejor te va a decir, papá, te amo porque pasas tiempo conmigo. Su lenguaje del amor seguramente es tiempo de calidad. O te amo porque siempre tú me dices que me amas. O te amo porque me dices siempre cosas bonitas y me das mucho apoyo. Esas palabras de afirmación. Seguramente el lenguaje de tu hijo es ese. El tercer lenguaje del amor es actos de servicio. Cuando tu hijo está o valora mucho cuando tú le haces el sándwich, hacemos muchísimas cosas por nuestros hijos, creo que parte de ser padres es que hacemos muchos actos de servicio con nuestros hijos de manera natural, por la protección, por la seguridad, por simplemente ayudarlos a sobrevivir. El ser papás ya es un acto de servicio como tal, exactamente. Entonces, sin embargo, es importante la forma en que hacemos esos actos. Si yo hago esos actos de servicio de los que hablamos como padres, que es parte de nuestra responsabilidad, pero lo hago como, ay, te tengo que hacer de comer, ay, como una obligación. Exactamente, te tengo que bañar, ay, otra vez, te tengo que cambiar. Eso los niños, tus hijos lo notan, tu hija, tu hijo lo va a notar. Y cuando lo ven así, ellos, aunque lo estás haciendo, tache. Es decir, no ganamos ese punto. No lo ganaste. Oye, pero hice la tarea. Le di el acto de servicio. Hice el acto porque siempre lo hacemos. Seguramente tu papá, mamá que nos estás escuchando, lo haces todos los días. Pero puede ser que tu hijo, si es que su lenguaje del amor, no lo esté detectando. Y es
por cómo se lo estamos dando. Es decir, si vamos a hacer ese acto de servicio, es hacerlo precisamente con amor, con convicción y demostrar ese, oye, me toca que te bañe, ok, perfecto, me encanta bañarte, oye, te voy a hacer de comer, te voy a preparar una comida deliciosa para que la disfrutes, hijo o hija, ¿vale? Entonces, ese tipo de palabras refuerzan el acto de servicio que estás haciendo, ese favor o esa acción física por tu hijo va a percibir que eres importante, que él es importante para ti y por eso haces esas cosas por él o por ella, por amor, porque lo amas. Es una manera de percibir el amor y es una forma de expresarlo. Entonces, si tu hijo o tu hija tiene un lenguaje del amor de actos de servicio, seguramente te puede contestar papá o le puedes preguntar, ¿por qué me amas, hijo? Ah, te amo porque siempre me ayudas a construir mis aviones. O te amo porque siempre me ayudas a vestirme. O porque me ayudas a amarrarme las agujetas. Así, o a lo mejor hasta con tu adolescente, porque a lo mejor me ayudas a arreglar mi cuarto, por ejemplo. Esos son actos de servicio, ¿vale? Así es. Y algo muy importante en este punto de actos de servicio también es que con nuestro ejemplo, con lo que nosotros estamos haciendo con ellos y también con otras personas, les estamos enseñando también a que ellos practiquen actos de servicio. Exacto. Entonces, algo importante o que puedes hacer con tus hijos es precisamente tener un día a lo mejor al mes o un día cada 15 días, el ir a hacer un acto de servicio junto con tu hijo, claro, para ayudar a otras personas. A otras personas, por supuesto. Esto fortalece muchísimo. Y bueno, llegamos al cuarto punto, que es el toque físico. Y bueno, el toque físico sí es pues abrazos, besos, apapachos, ¿no? Pero va más allá. Todos los niños, pues desde que nacen necesitan, y todos los seres humanos, ¿no? Necesitamos de este apapacho, de sentir esta cercanía con nuestros seres queridos. Entonces, ocurre algo muy interesante con los niños de entre 7 a 9 años, cuando empiezan como en esa edad. De hecho, a nosotros ya nos pasa un poquito, ¿no? Con nuestro hijo que tiene 6 años y medio. Entonces ya de repente yo llego y lo aprieto y lo abrazo y ya como que me dicen, mamá. Y de hecho, bueno, ahorita les voy a platicar también una anécdota con él, ¿no? Porque precisamente Derek, nosotros detectamos que él tiene como su lenguaje primario, ¿no? El de toque físico. Pero bueno, en los niños de que empiezan como a los 7 años más o menos, empiezan como que a resistirse a esos abrazos y al toque físico, pero en los niños, hombres, lo demuestran jugando luchitas o jalando el cabello. Jalándose, ajá, o jugando también a deportes, ¿no? Les gustan los deportes de contacto también. Y en las niñas se ve totalmente distinto, ¿no? En donde ellas pues sí les gusta como más ese apapacho, algo más suave, y ellas generalmente no tienen como tanto esa resistencia a que sí haya ese afecto, ¿no? Entonces, cuando empiezan a crecer, nosotros pensamos que ya no necesitan este tipo de afecto. Entonces, sí, lo que te quiero decir es que todo el tiempo es importante que también, aparte de que lo reforcemos con las palabras de afirmación, el decirle cuánto los amamos, que también lo hagamos abrazándolos, inclusive cuando están pequeños, una forma de demostrarles también es pues contarles un cuento y acercarte y mientras lo estás abrazando le estás contando ese cuento, ¿no? En donde está ese toque físico presente siempre. Y bueno, con Derek lo que les quería comentar es eso, que por ejemplo él todo el tiempo desde chiquitito, ¿no? Ha sido mucho de estar así tocando y cuando nos sentamos llega y se sube entre nosotros y entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué siempre esa necesidad? Cuando empezamos nosotros a leer esta parte de los lenguajes del amor, dijimos, ok, Derek él le encanta como tener todo el tiempo este contacto físico y algo muy chistoso es que él tiene una cobijita que la sigue más bien se la lleva para todos lados, ¿no? Entonces busca ese contacto con cosas suavecitas. Entonces, para que tú puedas identificar también si este lenguaje lo tiene tu hijo, es precisamente observar cómo se siente cuando estás tú cerca de él, ¿no? Como decían en los anteriores, para que tú puedas identificar si el lenguaje de tu hijo primario, porque bueno, tienen destellos de todos, ¿no? Pero el primario, el que está presente casi todo el tiempo, es
cuando el estado de ánimo de tu hijo es que está estable, que está alegre, cuando tú estás compartiéndole ese lenguaje. Exactamente. El último lenguaje del amor del que te queremos hablar es el de regalos. Puedes darte cuenta que tu hijo tiene ese lenguaje o siente el amor de esa manera cuando valora mucho lo que le das, valora mucho lo que le regalas, lo que le obsequias. Y no tiene que ser un regalo caro, no tiene que ser un regalo grande, simplemente detalles. Aquí lo llamamos regalos, pero simplemente yo lo llamaría más como detalles, que puede ser un regalo grande o algo pequeño o un post-it con una nota simplemente debajo de su almohada. Entonces, cuando tu hijo valora que a lo mejor estabas de viaje y trajiste un pequeño detalle de una piedrita o una medallita o una cadenita o una pulserita de plástico tal vez con su nombre, ¿qué significa el regalo para una persona que tiene ese lenguaje del amor que pensaste o que estuviste pensando en él o en ella? Así lo identifica una persona que tiene un lenguaje del amor de regalos o de detalles, que valora. El regalo solamente es el símbolo del pensamiento y el amor que la otra persona está proyectando hacia ti. Así lo perciben los niños. Mi papá, mi mamá estuvo pensando en mí cuando compró esta pulsera, cuando trajo esta piedrita. Y esa es la manera de identificar también ese lenguaje del amor si es que lo tiene tu hijo o tu hija. Los regalos. No se trata de que sean como que, es que solamente me quiere porque le doy regalos. Depende cómo les des regalos. Si condicionamos los momentos o quiero suplir a lo mejor la falta de estar presente con mi hijo, con mi hija, con regalos, ¿qué crees? Los niños, tus hijos también lo notan y lo sienten. Saben que estás trayendo esto solamente porque no estuviste pasando tiempo con él o porque no fuiste al partido de fútbol que quedaron que iban a ir o a la clase de ballet que quedaron que iban a ir. Entonces, los niños lo notan y cuando es un regalo natural, espontáneo, que no lo esperan y que tiene un significado por algo que aprecia tu hijo, tu hija, créeme que le vas a hacer el día, le vas a hacer la semana cuando le des ese detalle. Así es. Y algo también importante para detectar si tu hijo tiene este lenguaje es que cuando tú le das algo, él lo lleva a un lugar súper especial, ¿no? Lo pone en su recámara, sí. Un lugar especial donde tiene ese regalo y entonces te habla y te dice, mira papá, ¿dónde puse el regalo que me diste? Sí, claro. Y lo aprecian y lo cuidan todo el tiempo, llegan amiguitos y también se los muestran. Uh-huh. Entonces son niños que aprecian muchísimo el recibir esos regalos, ¿no? Exactamente, fíjate, eso que acabas de decir creo que es muy importante también porque yo creo que a todos nos ha pasado que nuestros hijos guardan ciertos juguetes y a lo mejor dices, pues no es el juguete más caro. ¿Por qué guardas esa piedra? A veces piedritas nada más, ¿no? ¿Por qué la esconde? ¿Por qué la guarda en su cajita o en su tesoro? Porque la valoró. Porque alguien que se la regaló, a lo mejor pudo haber sido su mamá, su papá, su abuelita, le dio ese detalle y fue muy significativo por alguna razón. Y es importante poner atención a ese tipo de detalles. ¿Por qué lo aprecia tanto, no? Esa es precisamente una forma de expresar el amor. Perfecto. Así es. Y bueno, también me gustaría comentar que también si el lenguaje del amor de tus hijos es tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, toque físico, regalos, también si tú se lo demuestras de una manera negativa, se va a potenciar mucho más y entonces tu hijo se va a sentir, a veces cuando nos preguntamos, ¿no? Si llegan a darnos, por ejemplo, si es el de regalos y entonces a él le gusta hacerte cartitas y va y te da la cartita y entonces ve que la pones en cualquier lugar, no sabes lo mal que se va a sentir, porque entonces él en su percepción no está valorando algo que yo le estoy dando con todo mi amor. Entonces también hay que cuidar muchísimo y una vez que identifiquen cuál es su lenguaje primario, muchísimo cómo llevamos este lenguaje con nuestros hijos. Exactamente. Eso que acabamos de hablar fue en positivo. En negativo también es importante cuidarlo. Si tu hijo tiene un lenguaje del amor, tiempo de calidad, lo peor que le puede ser la manera de lastimarlo es no pasar tiempo con él. Si es palabras de afirmación, lo que más le puede lastimar a un niño o una niña así es decirle cosas negativas. Si son actos de servicio, es no ayudarle, simplemente. Si es toque físico, es no darle abrazos. Ser inexpresivo con tu hijo, con tu hija. Es la manera en que puedes lastimar a un hijo con ese lenguaje del amor. Y si son regalos, lo que acabas de decir, simplemente es no valorar un regalo que te da o tirar algo que, a veces yo voy a tirar esto a la basura y era su regalo. Esa es la manera en que lo puedes lastimar también. Por eso es importante entender esos lenguajes para poder amarlos, pero también para cuidar, no lastimarlos. Uh-huh. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias a todos. Esperamos que te hayas llevado
mucha información de valor para que la pongas en práctica con tus hijos a partir de ahorita. Y nos vemos en la siguiente. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto. Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.